Título general, ahí tenemos 2 horitas ya. Entonces, diversidad cultural e interculturalidad, costumbres y tradiciones. Pueden escribir la fecha del día de hoy. Con esto ya creo que es cuarto tema, ¿ya? Entonces, escriban por favor. Diversidad cultural, interculturalidad, costumbres y tradiciones. Título general del día de hoy. Muy bien, entonces ya Profesor, ¿qué tema? cuando Profesor, han ¿qué tema? colocado el tema del día de hoy, vamos a explicar un poco sobre qué es la diversidad, ¿ya? Como primer punto, diversidad cultural. Luego vamos a hablar sobre la interculturalidad, luego vamos a hablar sobre las costumbres y tradiciones netamente del Perú, ¿ya? Entonces, siéntase orgulloso de ser peruano. Vamos con la primera actividad. Entonces, diversidad cultural en el Perú. El Perú, pues, es un país milenario, netamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco aquí de lo que respecta a la diversidad cultural. Vamos a definir estas dos palabritas. Primero, ¿qué es diversidad? Cuando hablamos de diversidad, es un término, ¿ya? No te olvides que te permite referir la diferencia, la variedad, ¿ya? La abundancia de cosas que tiene el Perú, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a conocer nuestra diversidad. Y cuando hablamos de cultura, es un término que nos permite referir a todo aquello que es propio o relativo a la cultura, ¿ya? Ahí vamos a hablar también un poco más adelante algunos ejemplos. Entonces, si unimos estos dos conceptos, ¿no? Diversidad cultural, ¿no? Nos da cuenta de la convivencia, la interacción que existe ya efectivamente y satisfactoriamente, ¿ya? Entonces, entre estas distintas culturas, la existencia de diferentes culturas actualmente está considerado como un patrimonio muy importante de la humanidad, ¿ya? Entonces, ya que tal cuestión contribuye a fomentar y expandir el conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, ahí encontramos los valores, el respeto, la tolerancia, ¿ya? Porque el hecho, pues, de respetarnos y tolerarnos, ¿no? Como peruanos, es la forma de cómo nosotros vamos a convivir, ¿ya? Bajo nuestras creencias, nuestra cultura, nuestro idioma. Entonces, esto va a resaltar siempre como un paso más adelante en cuanto a, pues a la convivencia como persona, ¿ya? Entonces, la diversidad cultural nos da cuenta de eso, ¿ya? La interacción, no te olvides, ya que tenemos entre personas, el respeto, la tolerancia es muy importante. Vamos aquí, ¿dónde podemos encontrar esta diversidad cultural? La Constitución Política del Perú te habla sobre esto, ¿ya? Acuérdate siempre, esto está estipulado en la Constitución Política. Ahí te menciona la existencia y reconocimiento de la diversidad cultural en nuestro país, ¿ya? Esto está representado en la Constitución Política, en el numeral 19 y su artículo 2. No te olvides. Ahí señala, dice, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, ¿ya? En este caso, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica, ¿no? Y cultural de la nación. También en el artículo 89 ya de la Constitución Política señala que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y ellos vienen a ser personas jurídicas, ¿ya? El Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Tanto en la sierra, en la selva. Entonces, según la Constitución nos especifica, ¿no? Que toda persona tiene su identidad, tiene su cultura y hay que respetar, ¿ya? Como nación nosotros estamos identificados. Bueno, obviamente que si alguien quiere contradecir a la Constitución va a tener sanciones. Entonces, como tal, tenemos que respetar y aprender, pues, ¿no? Lo que nos dice la Constitución es la Carta Magna del Estado, ¿ya? Es la ley de leyes, todos tenemos que cumplir, respetar,
Nadie puede irse en contra de esta ley, porque somos un país democrático, no te olvides. Salvo caso que haya una dictadura, ahí sí, pues hace lo que quiere, ¿no? Crea lo que quiera, ¿no? Pero en el país, en el Perú, este es un país democrático. Aquí sí tienes que sí o sí respetar las leyes. Bien, chicos, entonces ya está especificado en la Constitución política, ¿ya? Entonces, es un derecho que nosotros tenemos como peruanos. Entonces, vamos a hablar un poco qué es la diversidad cultural en el Perú netamente. Entonces, el Perú es un país esencialmente mestizo, ¿no? ¿Por qué? A ver, alguien después dice, profesor, pero ¿por qué no nos dicen mestizo? Ya. Mestizo es una unión, pues, ¿no? De un español con una indígena. De esa unión salió un, un bebé, como vamos a decir, de esta unión, y a esta persona se le llama mestizo. Ya, no te olvides de la unión de un español cuando vino, ¿no? Al Perú en ese tiempo, ya, y se unió pues con una india y ahí tuvo un mestizo, así se denomina ya esta persona. Entonces, el Perú pues es un país esencialmente mestizo que se caracteriza, ¿ya? Y pues en base a esto manifiesta varios rasgos físicos de los habitantes, ¿no? También su expresión cultural, sus tradiciones y sus costumbres. Eso viene a ser la diversidad cultural en el Perú. Recordemos, chicos, que también los peruanos actualmente somos el resultado de los procesos de mestizaje, tenemos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro pasado, ¿ya? Entonces, también podemos asumirlo a esto, la influencia de otras culturas, ya no solamente en el Perú, pues se encuentra el español, se encuentra de repente netamente el indígena o el indio, ¿no? Que del tiempo, del antepasado, los incas, no, sino ya con el tiempo, con la llegada de los españoles, ha habido una influencia de culturas. Ahí también llegaron europeos, llegaron también la clase, las personas negras, que como se le decía, los asiáticos, los chinos, ¿no? Que pues ahí se ha incrementado una gran variedad de diversidad cultural, ¿no? Hemos aprendido a convivir y conocer diferentes diversidades, ¿no? Entonces, con la llegada de esto de los negros y los asiáticos, los chinos, netamente, porque ustedes saben, según la historia, los negros llegaron al Perú reemplazando, pues, ¿no? A los indígenas, ¿no? Cuando ya los indígenas hubo una revolución y ahí los negros llegaron ya a reemplazarlos como esclavos, ¿no? También los chinos de igual manera, entonces de esa manera pues llegaron al Perú y nos dejaron una variedad cultural. Entonces, chicos, recordemos que todos los peruanos somos parte de una tradición cultural, ¿ya? Entonces, esa tradición, siéntate orgulloso de ser peruano y tienes que fomentar, ¿ya? No solamente cuando hablamos de diversidad cultural, nuestra tradición, nuestra gente, nuestra etnia, no solamente como otras personas motivan a generar racismo, odio, de repente marginan, eso no es netamente una diversidad cultural en el Perú, sino es fomentar, ¿ya? Hablar de tu país, hablar qué maravilloso es, ¿no? Entonces, vamos a seguir por aquí. Entonces, ¿cómo funciona la diversidad cultural? Ya habíamos dicho, ¿no? De acuerdo a nuestras tradiciones, nuestras costumbres. En el Perú tenemos muchas tradiciones y costumbres, ¿no? Aquí lo podemos ver. Aquí algunas fiestas patronales, de repente danzas del Inti Raymi, aquí el Señor de los Milagros como una costumbre, el, el, ¿cómo se llama? Aquí también tenemos lo que es el Machu Picchu, como un legado histórico, tenemos nuestras comidas, tenemos nuestra variedad amazónica, tanto en muchos aspectos, ¿no? Entonces, el Perú en síntesis tiene un clima muy bonito, tiene tres climas, ¿no? Entonces, el Perú también es un país majestuoso, lo podemos observar, ¿ya? El Perú también presenta una exquisita gastronomía, ya ustedes de repente ya lo probaron con papá y mamá, una infinidad de platos típicos, ¿no? También tenemos nuestra artesanía,
creado por manos peruanas, aún actualmente, ¿no? Se ha heredado esta tradición y muchas personas todavía no sienten vergüenza de ser de repente descendiente indígena, entonces crean todavía y siguen manteniendo esta este legado, ¿no? Que nos han dejado tanto en la textilería, en la orfebrería, entonces todos esos aspectos nos muestran una diversidad cultural. También tenemos nuestra diversidad religiosa en el Perú, ¿no? Hay varias costumbres que se celebran en varios departamentos, ¿no? Tanto en la costa, la sierra y la selva, ¿no? Acá en Lima, el Señor de los Milagros, en Puno, ¿no? Virgen de la Candelaria, de repente ahí por ahí hay algunas personas, unos alumnos que son de esos lugares o familiares, ¿no? Entonces, son costumbres que pues nos han dejado como una tradición. Nuestra vestimenta, ¿no? Tenemos en la selva, en la costa, en la sierra, ¿no? Son diferentes vestimentas. Y también pues tenemos un legado que viene a ser en ya el Perú multiétnico, ¿no? Aquí en el Perú pues nos hemos unido muchas razas, el chino, el negro. Entonces, es una fusión de razas, ¿ya? Entonces, qué nos pide la diversidad cultural actualmente? La diversidad cultural nos pide un compromiso. Ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra diversidad? ¿Dónde está amparado en la ley? ¿Qué es netamente? Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, esto nos pide un compromiso, ¿ya? A todos los seres humanos para lograr entendernos como personas, como un todo, sin diferencias, no viendo el tipo de raza, no de repente valorando nuestra naturaleza, ¿no? Y pues preservar todo lo que de repente Dios nos entregó como una creación divina, ¿no? Entonces, es muy importante nuestra diversidad cultural. Entonces, ¿cuál es el reto del siglo XXI ya asumido, ¿no? A un mundo globalizado, la tecnología. Entonces, el reto que nosotros tenemos actualmente del siglo XXI, ya prácticamente a enfoques del siglo XXII, entonces, la interculturalidad es muy importante. Recordemos que durante mucho tiempo no se ha hecho efectiva. No ha habido una preocupación real por la integración de este colectivo. Aún nosotros, siendo peruanos, quizás estamos viendo la indiferencia, ¿no? Cuando una persona viene de la sierra por su color o es negrito, ¿no? Le tratamos mal, insultamos cholo, indio, serrano, de todo lo tratamos, ¿no? Cuando realmente somos, quizás uno nunca sabe, somos descendientes de repente de gente negra o de gente, pues quién sabe, ¿no? Entonces, no debemos llegar a esta discriminación, ¿ya? Ese es el reto que nosotros tenemos en este siglo XXI, no ver la condición de las personas que de repente es parte de nuestra comunidad, de nuestra convivencia, ¿ya? Entonces, tenemos que valorar. Esa es la preocupación actualmente, la discriminación. Entonces, cuando hablamos ya entramos aquí, ya conocimos, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la interculturalidad. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, es la interacción entre dos o más culturas, ya netamente de una forma respetuosa, donde aquí se concibe, ¿no? Un grupo cultural. En este caso, todos somos iguales, nadie está por encima del otro, ni se favorece, ¿no? Entonces, la integración y la convivencia entre culturas es muy importante, ¿no? Porque esto nos permite, pues, incluir y no marginar a nadie. En el Perú debemos tener esta interculturalidad, no por de repente tener un país diferente, una raza diferente, ser de repente de color, no quiere decir que tú puedes discriminar a esas personas. La Constitución ampara a esas personas, ¿ya? Entonces nosotros como país también debemos favorecer a estas personas. Muchas personas han emigrado de otros países, muy bien, llegan al Perú buscando de repente una mejoría y es muy importante, ¿no? Pero nosotros como peruanos también tenemos que ayudar a esas personas porque, bueno, de una de otra manera vamos a convivir y tener, pues, ¿no? Una interculturalidad. Vamos a aprender de ellos otra cultura, ellos también de nosotros. De esa manera, pues, ¿no? Hay que incluirlo, no marginando, no discriminando, ¿ya? Esa es la idea de la interculturalidad. Entonces, en el Perú actualmente,
La educación, ¿ya? Intercultural apenas cuenta con poco más de una década de vida, ¿ya? Entonces, se ha desarrollado principalmente en la relación con el tratamiento de la minoría indígena, ¿ya? Entonces, en el Perú, a pesar que conocemos, o algunas personas ni conocen este concepto, ¿ya? De interculturalidad, perdón, aquí hay que conocer este concepto, ¿ya? Esto es la unión, pues, ¿no? De varias culturas, varias creencias. Entonces, en el Perú, quizás algunas personas todavía no conocen qué es esa palabra. Entonces, nosotros ahora estamos conociendo y tenemos que aplicarlo como un principio, ¿ya? Dentro de nuestra educación. Entonces, chicos, valoremos, ¿no? Tenemos que entender que en el Perú vamos a tener infinidad de culturas, ¿no? La blanca, la negra, la chola, diferentes de la selva, de la sierra. Entonces, es una fusión de razas, ya es una cultura netamente peruana. Entonces, nosotros en base a esa educación tenemos que demostrar la interculturalidad, ¿ya? Bien, el reto que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, es un desafío, ¿ya? De sociedades multiculturales, en este caso como la peruana, ¿no? Donde es urgente impulsar el proceso de intercambio mediante acuerdos, tanto sociales, políticos, comunicativos, que te permite construir, ¿ya? Este reto, pues, te va a permitir construir un espacio de encuentro, de diálogo, alianza entre seres, personas, ¿no? Plantear objetivos comunes. Esa es la idea, ¿no? Es el reto que nosotros debemos tener de convivir con estas personas, ¿no? Entonces, actualmente se ha presentado un reto, ¿no? Pero sabemos también que tenemos muchos obstáculos, ¿no? Principalmente esos obstáculos vienen a ser dentro de la interculturalidad, la discriminación, ¿ya? Sabemos que en el Perú, pues, todos a diario lo vivimos. Como decía hace un momento, quizás entre peruanos no nos respetamos, nos vemos de repente o lo calificamos de muchas maneras. No solo a ellos, también a muchas personas que pues vienen del extranjero y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos dentro del reto, el obstáculo que ahorita nos encontramos dentro de la interculturalidad es esta palabra, la discriminación. Tanto por la situación económica, de repente no poseen una buena economía, a veces por su discapacidad, por su religión, por su edad, de repente por sus costumbres, por su género, por su raza, por su idioma. Actualmente, pues esto es un obstáculo que no permite que la interculturalidad entre personas con sus costumbres, sus creencias, su color, no pueden convivir adecuadamente en este caso, ¿no? Entonces la discriminación es un reto que tenemos que dejar de lado. La finalidad y los objetivos de la interculturalidad. ¿Cuál es la finalidad cuando hablamos de interculturalidad? La finalidad, recordemos, es contribuir a superar la exclusión, la marginación social. ¿Para qué? Para construir una sociedad plural basada en los principios de democracia, de igualdad, de equidad, ¿no? Tanto en el aspecto ciudadano, respetando los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas. Esa es la idea de interculturalidad. Esa es la finalidad, ¿ya? Pero también podemos hablar de objetivos. ¿Qué queremos lograr realmente cuando nosotros hablamos de interculturalidad? Es promover el reconocimiento y el respeto recíproco entre los diferentes pueblos y culturas que tenemos actualmente, ¿no? Así como también las diversas formas de vida y pensamiento. El otro objetivo muy importante es impulsar acciones orientadas al desarrollo de competencias y actitudes. Recordemos entonces que es muy importante la interculturalidad. ¿Cuál es la finalidad y cuál es el objetivo que queremos lograr? Promover, no se olvide, el reconocimiento y el respeto entre los pueblos, las culturas
Esa es la idea. Entonces, ¿dónde nosotros desarrollamos esta interculturalidad? No solamente, pues, en mi colegio, no. Tenemos en muchos lugares donde nosotros podemos demostrar esta interculturalidad. Primero nace en la familia. La familia es el punto básico donde pues se crea esta interculturalidad. Obviamente que luego pues lo vas a obtener así como ahora, ¿no? En el colegio, estás conociendo. También relacionándonos con otras personas, tanto económicas, sociales, políticos, ¿no? De esa manera nosotros podemos demostrar esta interculturalidad, conociendo nuestras instituciones públicas, privadas, nuestro lugar, ¿no? Nuestra comunidad donde estamos viviendo, ahí podemos demostrar el respeto, la unión, ¿no? Respetando su idioma, su color, su cultura, ahí, esa es la idea, ¿no? Y respetar nuestro medio ambiente, que es muy importante, y el territorio, ¿no? Netamente estamos ahora, ¿dónde? En el Perú, ¿ya? Entonces, en base a estos espacios nosotros podemos desarrollarnos y desarrollar nuestra interculturalidad. Ya sabemos entonces el objetivo, la finalidad. Vamos a pasar por aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos practicar la interculturalidad? Aquí vamos a ver algunas pautas. Por ejemplo, el diálogo es muy importante, debatiendo, respetando, una buena convivencia social, ¿no? Como les digo, dentro de nuestra comunidad puede haber distintas culturas, pero hay que aprender a convivir, respetando su color, su idioma, respetando, pues, ¿no? Su creencia. Esa es la idea, ¿no? Tener un aprendizaje mutuo, tanto de repente yo tengo una costumbre, de repente la otra también tiene otra costumbre, entonces compartiendo, ¿no? Ese aprendizaje. Entonces también es muy importante la cooperación, la convivencia, ¿ya? Dentro de una interculturalidad. También intercambio de saberes, de experiencias, tener la confianza, ¿no? Un reconocimiento mutuo dentro de nuestra comunidad, una comunicación afectiva, ¿no? Con respeto. Entonces, de esa manera nosotros podemos practicar la interculturalidad. Ventajas. ¿Qué ventajas tenemos cuando demostramos nuestra interculturalidad? Aportar, de repente demostrar aportes, acercamiento con diferentes culturas, ¿no? Ser más abiertos, ser más respetuosos, ¿no? Ser personas que nos implicamos más en conocer a otras, conocer más visiones, puntos de vista, conocer un modo de vida, un lugar, ¿no? Entonces, la preparación de la sociedad, la nueva generación, ¿no? Ustedes van a transmitir este legado a otras generaciones, la cual ellos van a cambiar la realidad que tenemos ahora. Esa es la ventaja que tiene la interculturalidad. Aprender siempre a asumir nuestras indiferencias, ¿no? Obviamente que dentro de la interculturalidad tenemos inconvenientes. Ya habíamos dicho, la discriminación. Falta de colaboración de la familia. Muchas veces aún, pues, ¿no? Queremos convivir, dialogar con otras personas, aprender unas costumbres, pero a veces la familia, ¿no? No colabora para poder hacer real este aspecto. Actualmente tenemos las barreras de comunicación, no se está enfocando, no se hace conocer esta realidad, ¿no? Los medios de comunicación no informan, ¿no? Casi la mayoría de la televisión observamos más violencia, violencia y todo eso, ¿no? Pero es muy importante que los medios de comunicación incentiven, ¿no? A esta interculturalidad. También otro inconveniente es el desconocimiento de nuestra cultura. Ya muchos jóvenes actualmente, ¿no? Le preguntas esta palabra, no sabe, ¿ya? Netamente no lo pueden practicar porque no lo conocen. Entonces es muy importante conocer, saber cómo actuar, ¿ya? También otro inconveniente es la falta de participación en algunas actividades, algunos compromisos que el Estado debe organizar, ¿no? Para tener esta interculturalidad.
Y vamos a hablar ahora, y hemos hablado ya, hemos hablado de interculturalidad, ya hemos hablado de la diversidad cultural. Vamos a enfocarnos ahora en las tradiciones y costumbres que tiene el Perú. Entonces ya sabemos más o menos, damos cuenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tradiciones y costumbres, primero vamos a definir qué es tradición, ¿ya? Tradición, no te olvides, es el conjunto de patrones culturales que se transmite de generación en generación. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, pues, muchas personas han aprendido de sus abuelos, de sus padres. De repente, vamos a poner ejemplo en el aspecto textil, ¿no? O de repente en la escultura. Entonces, de esa manera ellos han aprendido a esa tradición que se ha distribuido de generación en generación. Ha sido transmitida y actualmente tenemos, ¿no? Muchas personas que aún todavía eh, lo practican, ¿ya? Entonces, eso viene a ser tradición, transmitido desde de repente tu abuelo a tu padre de repente a tu papá, y tu papá pues va a transmitir a su hijo, y así es una generación, por eso se dice tradición, ¿ya? Obviamente tenemos costumbres. Cuando hablamos de costumbres, aquí viene a ser los hábitos, la forma de vivir, ¿no? Y la forma de divertirse en otros casos, formando parte de las tradiciones. Entonces, cuando hablamos de tradiciones y costumbres, van a constituir los diferentes hechos históricos, tanto en la literatura, la danza, las leyendas, las creencias, las comidas, modos de vida, ¿no? Que se ha transmitido de padres a hijos por medio de la práctica, ¿ya? Entonces, estas expresiones culturales de nuestra localidad o región se expresan, ¿no? Se expresan en estos ejemplos. Aquí vamos a hablar algunas tradiciones en el Perú. Ejemplo de tradiciones tenemos el carnaval peruano, ¿no? De repente por ahí algún alumno es de repente de algún lugar o su papá. Entonces, ahí netamente hay muchos lugares donde se celebra este carnaval, ¿no? También otra tradición que tenemos es la Semana Santa. Es muy común porque ya prácticamente sabemos, ¿no? Otra tradición es las fiestas patrias. ¿Alguien sabe cuándo celebramos las fiestas patrias? 28 de julio, 28 de julio. muy bien, 28 de julio, está informado. Cuando hablamos de esta tradición como fiesta, creo que a ver, ¿quién sabe en qué mes lo realizan esta tradición del Señor de los Milagros? Ahí En pues con, octubre, profesor. en En octubre. octubre, muy bien, ¿no? Ahí vas a comer turrón, los turrones Doña Pepa, ¿qué más comen ahí? Mazamorra morada, bueno, es una tradición, ¿no? Que pues se ha transmitido. Y también otra tradición en el Perú es la Navidad del Niño Jesús, ¿no? Bueno, son tradiciones como ejemplo que se presentan en el Perú. Aquí tenemos algunas costumbres. Como ejemplo, las costumbres nos muestran las danzas, ¿no? Las danzas son expresiones culturales popular de cada pueblo, ¿ya? Esto está compuesto pues por un canto, baile, vestimentas, adornos decorativos, su festividad religiosa, cívica y costumbrista. Recordemos, pues de ahí ustedes se vienen a su mente, ¿no? Ah, mi papá es de tal sitio. Y ahí yo observé, un día de repente visitó, ¿no? Se fue a provincia y vio esta realidad, las danzas. ¿Ah? Los bailes, normalmente, pues es otra costumbre, ¿no? Donde se expresa la alegría. Aquí tenemos, por ejemplo, la marinera, tenemos, pues, ¿no? El guaylas, eh, tenemos el vals criollo. Entonces, muchos bailes que se presentan, ¿no? En la sierra selva del Perú. También podemos hablar de algunas costumbres, ¿no? Son variados las expresiones costumbristas de nuestra comunidad, en particular el Perú, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la fiesta o la costumbre de la vendimia. ¿Alguien sabe qué es eso? La fiesta de la vendimia. Esto realmente lo realizan en Ica, Chincha. ¿Quién es del sur por ahí? Nadie, ¿no? Entonces, la fiesta de la vendimia es una fiesta por motivo de la cosecha de la uva, ¿ya? Es una costumbre que tiene este lugar de Ica.
También algunas provincias lo realizan. El limpiado de sequía es una actividad que las comunidades campesinas lo realizan, ¿no? El limpiado de sequias, pues es una costumbre que ellos tienen, ¿no? Las yunzas o cortamontes también, no sé si alguien de repente algún momento pudo observar, aquí en Lima también, ¿no? Se realizan las yunzas, ¿no? Ahora no, pues, ¿no? Por motivos de pandemia, pero Eso anteriormente, ¿no? mayormente lo hacen en Iquitos. Ahí está, en Iquitos, ¿no? También en la sierra, también algunos lugares sí practican todavía lo que es cortamonte, la yunza en el Lima, ¿no? Colocan un montón de cosas en un árbol y a las finales danzan hasta que lo dan su machetazo y el árbol cae y todo el mundo, ah, chap, Profesor, colocan también ropa. ahí está, colocan ropa. ¿Qué más colocan ahí? A ver, También dan dulces, profesor. dulces y todo eso, Ropa, ¿no? Todo regalos. Entonces, tipo de cosas como ollas, tazas, etcétera. ya, y A seguramente ustedes platos están, ¿no? también. Ustedes están por ahí y agarran todo, ¿no? Ya se avientan cuando cae la yunza. Entonces, esa es una costumbre que hay en el Perú, ¿ya? También tenemos otras costumbres, las festividades religiosas, las herranzas. De repente alguien sabe, ¿no? Yo, por ejemplo, netamente no puedo decir que no soy, yo soy de la sierra, ¿ya? Y ahí cuando hablamos de herranza, para que ustedes conozcan un poco, cuando se habla de herranza, esto viene a ser una manifestación popular de las comunidades campesinas, ¿ya? Aquí se trata de señalar a los animalitos, o sea, le ponen una marca distintiva de cada persona. Bueno, todos traen, se reúnen ahí y empiezan a marcar a los animales, ¿no? Con una cinta, un color. Y es una fiesta, pues, ¿no? Costumbrista que tienen estos lugares. Yo sé que ahí saben, si no, no lo quieren hablar por vergüenza. Se han ido, han participado de la yunza, de la Participo. De herranza, la ¿no? Junta yo participé, También Ya Yo ves, participo. también participé de la ayuda. porque yo soy de Iquitos. ahí está, ya ves. A mí Yo me también, divierte cuando rompe el árbol. Yo no he participado en ninguna de esas actividades, profesor. ya, pero es bueno visitar entonces provincia. De repente tu papá no sé de qué lugar será. Sí les he visto. Profesor, yo soy de provincia. He Ya. visto, pero nunca he participado. Ah, ya, ya. Pero obviamente ya conoces, ¿no? Es parte de nuestra costumbre. Entonces, es muy importante conocer, saber. Esto por eso se dice que se transmite de generación en generación. Obviamente que las personas que lo practican ahora han adquirido esa tradición, esa costumbre y lo siguen demostrando, ¿no? Vamos por acá. Recuerden también que pues la vestimenta es una costumbre muy importante, ¿no? En cuanto, por ejemplo, el vestido de la población es variado, tanto en la costa es muy diferente, de repente el vestido pues tiene cierta influencia de acuerdo a cada estación, ¿no? También podemos ver en la región andina, ¿no? Mayormente, si alguien ha ido por la sierra, yo sí veo, ¿no? Cuando me voy bueno, ¿no? Mis padres han sido desde Pasco, uno es de Huánuco. Entonces ahí, cuando he ido a visitar esas zonas, he visto las costumbres que tienen en los pueblos, ¿no? En las comunidades, su vestimenta, ¿no? Tienen una vestimenta tradicional, ¿ya? Entonces, eso es en base a su vestimenta, tanto en la costa, en la sierra, de acuerdo al tiempo, ¿no? Por ejemplo, las de la sierra usan unas polleras, un sombrero de paja, ¿no? Los valores normalmente utilizan un pantalón, en algunos lugares usan el poncho, ¿no? Entonces, es una forma de cómo ellos tienen esta costumbre en cuanto a su vestimenta. Profesor, también los yanquis. Los Ah, yanquis. claro, ¿no? Su yanqui. En algunas zonas ya es parte de su vestimenta, es su costumbre, y ya se han enfocado en eso, ¿no? Ya han adoptado. Y netamente, pues, si una persona es de ese lugar, es una transmisión, ¿no? Tanto sus padres lo transmitieron y los hijos adoptan esta realidad. Pero actualmente, pues, ¿no? La globalización, busca de una vida mejor, emigran a la capital y todo esto quizás se está perdiendo un poco, ¿no? También hablamos de leyendas, ¿no? Según de repente, no sé, su abuelito alguna vez le contó un relato, una leyenda, de repente le explicó, ¿no? Sobre las leyendas que pasaron en el Perú, Manco Cápac, hermano Sayar, bueno, son leyendas que sucedieron. Bueno, cuando hablamos de leyenda es un relato que puede ser bien cierto o no puede ser cierto, ya eso hay que pensar. Pero netamente, bueno, yo me acuerdo que, bueno, todavía soy jovencito, no tengo mucha edad, ¿ya? Entonces, ahí mi abuelito, pues, ¿no? Todavía para ese tiempo llegó a vivir más o menos a los 100 años. Mi abuelo me contaba muchas historias de su tiempo. No sé si han escuchado del Pistaco. ¿Alguien ha escuchado esa leyenda del Pistaco? ¿Ah? Nadie, ¿no?
Bueno, eso pasa por no conversar con su papá, pues, ¿no? Papá, ¿tú sabes qué es el pistaco? Bueno, según los comentarios, según esta historia, esta leyenda, los pistacos eran gente que netamente, pues, mataban a las personas, ¿ya? Lo mataban netamente, según decía, el aceite que se extraía de la persona era un aceite muy fino, ¿ya? Entonces, ese aceite lo vendían, pues, ¿no? Estas personas que mataban se iban a un lugar y lo mataban, ¿no? Según lo que contaba la leyenda, mi abuelito me decía que lo colgaban a la persona y caía, pues, ¿no? El aceite, y ese aceite dice que valía millones, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, los aviones, me contaba mi abuelo, los aviones necesitaban de este aceite, porque era un aceite fino, ¿ya? Entonces, bueno, son leyendas, cuentos que nos hablaba nuestro abuelo, ¿no? No sé que a ustedes también en algún momento les habrá comentado, o tal vez no, ¿no? Entonces, son tradiciones o costumbres que nos han dejado nuestro legado, ¿no? De generación en generación. Aquí podemos ver, pues, ¿no? Algunas vestimentas más, tanto de la selva, aquí de la sierra, también de algunas zonas de la costa. Entonces tenemos una infinidad de costumbres en cuanto a nuestra vestimenta. Bien, entonces para terminar ya, ¿qué ventajas trae la diversidad cultural a nuestro país? Cuando hablamos de diversidad, vamos a tener pues la llegada de millones de turistas. Bueno, obviamente por razones ahora de pandemia no se vio esto, pero antes sí, hay que reconocer que el Perú, aún todavía en estos tiempos, ¿no? Bueno, está restringido, pero siguen viniendo muchos turistas, ¿no? Bueno, obviamente esto es un provecho porque va a generar un ingreso económico para el Perú y también para las personas que dependen de estos turistas, ¿no? En la compra de sus productos, de repente algo que ofrecerles, ¿no? Entonces, en el Perú existe alrededor de 14 familias lingüísticas, ¿no? Y al menos 44 etnias ya que se encuentran en nuestra Amazonía. Entonces, frente a esta situación, tenemos una buena e inmensa diversidad que nos permite tener un legado muy importante, ¿ya? Entonces, esto también, pues como lo hemos dicho, genera muchos puestos de trabajo, llegada de extranjeros. Entonces, es una buena ventaja la diversidad cultural. Bueno, ya aquí vamos a presentar, ya por último, qué desventajas tiene. Ya habíamos hablado sobre el racismo, ¿no? Ese es el detalle que todavía aún tenemos que comprometernos a quitar de nuestra mentalidad. Entonces, el racismo es de repente algo que no nos permite avanzar, ¿no? También otra desventaja es la desigualdad social, mucha pobreza en el Perú, ¿no? Casi la mitad de los peruanos, 4.7 millones, ¿no? Sufren de pobreza, ¿no? En este caso, esto genera la mortalidad en el analfabetismo. Cuando hablamos de analfabetismo nos referimos, ¿no? Que no han tenido una buena educación, no tienen una primaria, no tienen de repente una secundaria, ¿ya? Entonces, eso es una de las desventajas que nosotros tenemos. Muchas veces también la gente son discriminadas, ¿ah? Entonces, es muy importante que estas personas conozcan sus derechos, ¿ya? En conclusión, ya para terminar, cuando hablamos de diversidad cultural, actualmente pues esto está amenazada. ¿Por qué? Por la globalización. La tecnología ha abarcado muchos aspectos que los chicos ahora ya ni les importa conocer el Perú, no les importa saber qué idiomas, qué lengua. Ahorita estamos con el chat y todo eso. Entonces, eso ha sido de repente un punto donde pues ha generado el conocimiento, ¿no? Entonces, ese es un reto que tenemos que marcar, ¿no? Dentro de nuestra cultura. Entonces, manifestar y considerar nuestro patrimonio importante de la humanidad. Entonces, la palabra, acuérdate bien, interculturalidad es relativamente nuevo, quizás algunos no conocían, ¿no? Entonces, ahora sí, ya sabe qué es interculturalidad, ¿ya? Entonces, necesitamos esta disposición de tener un diálogo, de ser empáticos,
de ser personas reflexivas. Entonces, todo esto nos va a ayudar a concertar y vivir netamente, pues, dentro de un modo en el siglo XXI. Entonces, la interculturalidad necesita de nosotros, ¿ya? La construcción de una ciudadanía amplia en la cual existan la igualdad de derechos. Ya sabemos dónde está ese derecho, ¿no? En la Constitución política. Muy bien, chicos, hasta ahí ha sido parte de la explicación, un tema muy importante, bueno, que me ha ayudado también un poco a reflexionar esta situación. Entonces, no se olviden, ¿ya? Vamos aquí con una actividad. Y estos dos casos que les voy a presentar y ustedes van a comentar. Tenemos todavía 40 minutos sobrado. Vamos ahí a interactuar. Gánense su notita. ¿Qué piensa? Vamos primero con estas dos. A ver, a alguien de repente... Yo, Farroyán. Ya, Farroñán. Heidi Farroñán, Farroñán. vamos. Ay, ¿Qué profesor es? Yadira. Ya, de ahí a Farroñán, vamos contigo. ¿Qué es la interculturalidad? Chicos, no se preocupen, hay una infinidad de preguntas que lo voy a hacer ahorita. Es la interacción Ya, entre dos o más culturas de una forma respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural está formado por encima del otro, muy bien, favoreciendo a ambos. muy bien. Esa es la interculturalidad. La segunda era Heidi, ¿no? Vamos con Va. Heidi. Carla. Carla Rugel. Ah, perdón, ya, Ay, me he Carla sorprendido. Rugel. Carla Rugel, La ya, misma muy bien. pregunta, profesor, o la segunda pregunta. La que quieras, a ver, ¿cuál quieres? Ya la segunda. Ya, ¿cuál es la Em, importancia de la educación intercultural en el Perú? A ver. Contribuir a superar la exclusión y la marginación social con el fin de construir una sociedad plural basada en los principios como el respeto y los valores. Muy bien, excelente. Eso me gusta cuando sean así. Muy bien, ya. Entonces, creo que ya hemos hablado, ¿no? A ver, vamos a desarrollar este punto. Coloque ahí, por favor, en su cuadernito, ¿qué es la interculturalidad en el Perú? Ahorita vamos a dar ese concepto, ¿ya? Por favor, anote ahí en su cuadernito. Y luego vamos a debatir estos dos puntos que me parecen muy importantes. Y ahorita todos van a participar. Hay 100 preguntas ahí. Ya, primero vamos a desarrollar. Esta es una retroalimentación. ¿Qué es la interculturalidad? Ya lo dijeron. Anoten, por favor, vamos a la respuesta. Interculturalidad, ¿no? Perdón, por aquí está. Vamos a ver. Vayámonos. Aquí está. Ya lo dijo. Muy bien, Farroñán creo que sí lo ha dado con el punto. Ahí está. De aquí copien algo, pues no netamente a la pregunta. ¿Qué es la interculturalidad? Ahí ponga, pues no, es la interacción entre dos o más culturas de una forma respetuosa, ¿no? Ahí, hasta ahí puede ser, ¿no? A ver, copien la primera pregunta para no dejar tarea para su casa. Ya, ahí está. A ver, hasta donde crean conveniente pueden copiar. Aquí está. Realmente no todo, ya algo que responda a esa pregunta, ¿no? Creo que ya copiaron. Ah, todavía. Para ir a la segunda. Ya. Copien. Es la interacción entre dos o más culturas de una forma respetuosa. Nada más, ¿no? Ahí hasta ahí creo que es más factible el concepto. Ya, vamos con la segunda que dijo Carla, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la educación intercultural en el Perú? Ya, eso creo que es personal, ¿no? ¿Qué es lo que tú piensas? Como lo dijo Carla, creo que ya ahí dio una buena referencia con respecto a esta pregunta. Ya, ahí puede responder de forma personal. ¿Cuál es la importancia de la educación? ¿Para qué es importante poder fomentar la intercultural en el Perú? Ahí, ¿no? Tú puedes poner, como dijo Carla, ¿no? De repente incentivando a conocer la realidad del Perú, respetando a las personas, no discriminar. Bueno, ahí es una idea personal, ¿ya? ¿Qué opinas tú con respecto a la educación en el Perú? De repente puedes decir, no, profesor, todavía no hay, nos falta, que tenemos que cambiar, aún el siglo XXI la gente no. Entonces, ¿qué opinas tú ahí, no? ¿Cuál es la importancia?
Ya, me avisan cuando terminen ahí. Ya, aquí tenemos, Profesor, sí, dígame alumno, tengo una duda que tal vez no sea de la clase, a ver, ¿qué pasa? pero quiero saber si me lo puede responder. A ¿Se ver, dice serrano o andino? ¿Se dice serrano o andino? No mire, entiendo. Eso ya, no sé este, cómo decirlo. claro, ¿Serrano claro, o andino? está bien, está bien. O sea, eh, cuando hablamos a una persona que viene de provincia, mm, normalmente se le dice, pues, ¿no? Persona andina, ¿no? En algunos casos indígena. Son términos técnicos, como lo podemos decir. Pero cuando hablamos de serrano, tú cuando te expresas, cuando tú te expresan hacia una persona y le dices serrano, es como una forma de discriminar, ¿no? Es como que le estuvieras diciendo a una persona negra o cholo. Entonces, es una forma de marginar. Me parece no ser una palabra técnica, ¿no? Hay que conocer palabras también de cómo nosotros podemos tratar a esas personas que vienen de la zona andina, ¿no? Entonces creo yo conveniente que no es la palabra adecuada Profesor, para poder discriminar. profesor, entonces se dice andino. Claro. En algunos casos también se le Y puede. si a una persona le dice a otra, o sea, a una persona que viene de la sierra, le dice serrano, ¿a quién le falta educación ahí? Al que insulta, obviamente, ¿no? Al que se expresa, ¿A quién al que le dice, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú le al dices a que una no persona, sabe claro, que... no sabe el significado de esa palabra, ¿ya? Profesor, profesor, Ya, ok. pero Aquí, por serrano es ejemplo, un, perdón, profesor, siga, siga. serrano es un término que normalmente se usa para que las personas que proceden de la sierra, pero en sí el Perú no tendría sierra, se significaría andino por el término Claro, antes. por el lugar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en España, ahí sí Tenía se le dice gracias. serrano, porque Entonces, tiene parte sierra. En claro, España sí hay sierra, profesor. Aquí hay Andes. ajá, andino, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos, ese es un reto que tenemos como el siglo XXI, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos tiempos, esta palabra, como tú dices, serrano, es una forma, me parece, no la palabra adecuada, ¿no? Cuando tú te refieres a una Profesor, ¿puedo persona, decir Es algo? una forma, profesor, esa palabra es una forma vulgar de expresarse a otra claro, Yo persona creo, que yo viene pienso, profesor, de ¿no? yo creo provincia. que, Ajá, profesor, yo creo que no, o sea, no exactamente es la palabra, sino es la forma en la que se expresa, claro, o sea, cómo lo dices, cómo lo estás interpretando. Muchas personas tal vez te pueden decir, no sé, andina o serranita, de cariño, yo qué sé, pero claro, no es exactamente la palabra, sino es cómo tú te expresas, cómo utilizas la palabra. Sí, ¿no? profesor, yo concuerdo con Carla, porque a mí me dice, mi papá de Con cariño la me dice intención. serranita, me dice serrana, de Ya, cariño, o sea, un apodo, o sea, ya, es la claro, forma en claro. que te expresas. Claro, pero normalmente si vemos la realidad, no todo el mundo, como dice Carla, ¿no? No todo el mundo te trata así, de esa forma, como con cariño. Tú lo puedes aceptar, ¿no? Pero algunas personas netamente, y siempre han escuchado, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿no? Cuando de repente ocurre un problema, ¿qué es lo que te dicen? Fuera serrano, o regresa a tu pueblo, regresa a la sierra, vete a comer tu cancha, vete a comer tu mote, tu queso. ¿Y cómo lo toman ahí? Es una forma de discriminación, ¿no? No lo dicen con una forma, como dijo Carla, ¿no? Una forma de respeto, sino una forma de discriminación. Los términos más comunes de repente lo han escuchado, ¿no? Cuando dicen cholo, fuera cholo, serrano, y siempre lo hemos escuchado, fuera indio, regresa a tu sierra. Entonces es una forma de discriminar como un término, ¿no? Una palabra que de otra manera expresa eso, ¿no? La discriminación. Y aún hay muchas personas se tratan de esa manera, cholo, indio, serrano, negro. Es muy común escuchar ahora en la realidad, porque netamente estas personas no han aprendido a conocer el verdadero significado de lo que es la interculturalidad. Bueno, en algunos casos, como dijo la alumna, puede ser, ¿no?, como una forma de respeto. Bueno, tú lo aceptas porque viene como un respeto, tal vez como un cariño, ¿no? Pero hay otras personas que no, otras personas te tratan así. ¿Y cómo te sientes tú? Vamos a suponer, ya que un alumno es de la sierra. Ese ejemplo lo vamos a ver ahorita. A eso quiero llegar. Bueno, vamos a este punto, ¿ya? Ya copiaron. Aquí, vamos a presentarle dos casos. Les voy a presentar dos casos.
Aquí vamos a opinar con respecto a lo que dijeron ustedes. Aquí está la respuesta. Y ustedes lo van a dar, perdón, ustedes van a dar la respuesta a ese punto. Tengo un caso aquí. Primer caso. Vamos a debatir este caso. Alexandra es de Apurímac, ¿ya? Y se mudó a Lima. Cuando llegó al colegio, sus compañeros lo miraban y se reían de ella por sus rasgos andinos y su forma de expresarse. A ver, vamos en orden, ¿ya? La pregunta aquí es, ya te presenté el caso, o lo vuelvo a repetir de repente para que tengan un poco más de conocimiento. Dice, primer caso, Alexandra es de Apurímac y se mudó a Lima. Cuando llegó al colegio, sus compañeros lo miraban, se reían de ella, tal vez por sus rasgos andinos, ahí está la palabra, andinos, y su forma de expresarse. De repente no hablaba bien, ¿no? De acuerdo a su realidad, a su lenguaje del lugar. La pregunta aquí es, ¿cómo actuarías tú si observas esta situación? Uno, que levante la mano y que me diga con respeto, con su nombre y apellido. ¿Puedo? Ya. Rojas. Rojas, coméntanos. Bueno, lo que yo haría es poner en su lugar a ellos, Ya, porque literalmente no tienen ni un derecho de burlarse de esa persona. ya, Y además, o sea, todos somos iguales, todos somos seres queridos. muy O bien, sea, además, Dios nos dio la vida. claro, ¿no? Todos somos Bueno, iguales. Nadie na- es perfecto en esta vida. claro, ¿no? Y nadie dijo, yo voy a ser serrano, yo voy a ser limeño, Ajá, Dios nos puso claro. ahí. Ya, bueno, muy bien, Ajá. te entiendo. Ya, entonces ahí Rojas dijo un término. A ver, una más que de repente puede concordar o puede contradecir, no lo sé. Alguien que quiera opinar, ¿cómo actuarías tú ante esta observación de esta situación? ¿Alguien quiere opinar ahí? ¿O está bien lo que dijo ella? ¿Sí? ¿Comparten eso? Profe- Profesor, yo tengo una opinión diferente. A Bueno, ver, es sobre mi... Pues yo actúo diferente, digamos. claro, claro. Yo A no ver, haría nada, pero te si me quedarías dicen así, callado. yo no haría nada. Ya, Porque a mí no me importa tampoco lo que me digan ellos a mí. No es ya, como que me cause daño ni nada. ya, Claro, depende de la persona. O sea, para mí, si me insultan algo, me dicen algo así discriminatorio, a mí no me importa, a mí me da igual, profesor. claro. O sea, tú Pero hay tienes, otras personas a las que sí, digamos, le duele o no sé. claro. Yo No, estoy hablando de mi forma, digamos, de ser, como de yo pensar. respondería a ese caso. Ya, sea, es tu forma de pensar. O sea, Ujú. tú tienes una autoestima elevada, lo puedes asumir, esa es la realidad, ¿no? De repente tus padres te han preparado, hijo, de algún día te van a tratar así, entonces te prepararon, tu autoestima está elevada, entonces sabes afrontar esa situación. Pero ocurre que otras no, ¿no? Entonces, he ahí el detalle. Ah, entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo actuarías si observaras? ¿Qué harías tú? A ver, tú mismo puedes responder eso. Bueno, en este caso, ¿qué harías tú si pasa con otro amiguito? A ver, este Yo problema. observo, profesor. ¿Te quedarías estático Bueno, ahí o no te importaría? O no, de profe. repente, a ver, ¿qué harías tú? Les pondría en su lugar también, profe. Claro, ¿no? Bueno, O sea, ahí, les echaría en cara lo que son, porque no todas las personas son perfectas. claro, Claro, yo digamos, un ejemplo, yo me burlo de una persona ya, que es de otro rasgo, o sea, diferente, y yo también tengo mis defectos. nada. Y lo que más le duele a una persona, según yo, es que le hagan ver sus defectos. Por eso esas personas le dicen defectos a otras. Ujú, muy bien. ¿Tu apellido cuál es? Ramos, profesor. Ramos. Muy bien, felicitaciones, Ramos. Vamos con la segunda pregunta. Creo que han coordinado todos ahí. Dice la segunda pregunta del caso primero. ¿Por qué los compañeros de Alexandra se burlaban de sus rasgos? ¿Por qué creen ustedes que se burlaban? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ellos no estaban bien concientizados? No lo sé. A ver, Por Profesor, falta de educación. Falta de educa- educación, no discriminaron. falta de ya. A ver, educación. vamos con... Ahí estoy escuchando a tres. Quiero escuchar a... Creo que ha hablado Ramos, ya tiene... Ya, muy bien, Ramos. Falta de educación. Habló, creo, otra Yo, alumna. Avendaño. Avendaño. A ver, Avendaño, no te escuché bien. Coméntanos qué pasó ahí o por qué los compañeros de Alexandra se burlaban de su rasgo sandino, de su condición. ¿Por qué crees? A ver.
Por también falta de educación de esas personas. No Ya, puede estar insultando porque no sabe lo que ha pasado, respetar las culturas de otros países o también de otras ujú, provincias. claro. Es importante eso para no hacer sentir mal a otra persona. Muy bien, excelente, Avendaño. Había otra, Zuli creo que era, no sé quién era. Sí, profesor Ya, Fernando. coméntanos ahí. Como dicen primero mis dos compañeros, sería la falta de educación, ya que la educación es la base de la razón, del Ya, razonamiento. Y también yo creo que por eso también sería porque ella es diferente, ya ah, que, ya, ya que se mudó a Lima, entonces ella es diferente. claro, claro. Pero Yo como creo que es dijo, por eso. todos somos iguales, nadie tiene derecho a insultar a otro, la Constitución lo dice que tiene que respetar. Bueno, como dicen aquí, yo planteo que faltó una falta de conocimiento, de educación. De repente sus padres no le comentaron, no le incentivaron, ¿no? Que tenemos que aprender a respetar a las personas, aún por su condición, por su lenguaje, ¿no? Bueno, creo que todos ahí estamos concordando bien. Vamos con esta, Profesor, a ver, coméntanos. la frase que usted está diciendo de que todos somos iguales es falsa, profesor, porque A no ver, todos somos iguales. ya. A ver, ¿cómo lo puedes contradecir eso? A ver. Digamos un ejemplo, yo no soy igual a la otra persona, pero No, la frase todos somos iguales en general. no, 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 no. Claro, todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, pero debería, si se refiere a los derechos, debería decir todos tenemos los mismos derechos, pero en la frase dice todos somos iguales, sin dar o destacar en qué sentido, así que se Ya, puede malinterpretar. ya. Entonces, bueno, ya. Vamos a tratar de recalcar aquí. Bueno, la palabra de ser iguales, en este caso, uno es por derecho, por ley, ¿no? Y otro, bueno, por psicología, pues nadie es igual a otro, ¿no? Bueno, ahí estaba el término no explicado bien, no terminado bien. Bueno, ante la ley sí somos iguales. Bien, muy bien por la relevancia del alumno. Creo que ya hemos aprendido, ¿no? La igualdad. Entonces vamos aquí a otra pregunta que es número 3 dentro de este caso. ¿Consideras que este tipo de comportamiento ayuda a la coexistencia de nuestras culturas peruanas? ¿Quién puede opinar ahí? Yo, Fernández, profesor, Fernández, coméntanos a ver. la respuesta simple sería no, y el por qué es porque Ay, ¿por qué? ayuda a incentivar a separar a las diferentes culturas que nosotros tenemos aquí en el Perú. Ya. A ver, Mm, alguien puede. Muy bien, Fernández. ¿Alguien? Y la pregunta es, ¿consideras que este tipo de comportamiento que tuvieron estos alumnos o niños ayuda a la coexistencia de nuestras culturas? Si es No, sí, no, muy bien. ¿Por qué? porque literalmente, o sea, ¿cómo le explico? A ver, Porque, o sea, hay mucho racismo y así literalmente el país no va a avanzar, ¿me entiende? claro, claro, sí, 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 sí. Ajá, porque, o sea, puede ser que más adelante en el futuro se vuelva a repetir lo mismo. Está generando discriminación, ¿no? Ajá, ajá. Muy bien. Chavesta, ya. ¿Alguien de repente quiere opinar ahí? ¿Consideras que este tipo de comportamiento ayuda a la coexistencia de nuestra cultura peruana? Sí, no, ¿por qué? A ver, alguien para pasar al siguiente. Bien, ¿todos coordinan con esta respuesta? Ya, bien, Sí, yo entonces, también apoyo lo que dice Fernando. muy bien, Y ya. muy bien. Entonces, sí, ¿no? Sí, bueno, este tipo de comportamiento, obviamente, que no nos ayuda en nada, ¿no? No nos ayuda a fomentar nuestra cultura. ¿Por qué? Porque pues no, es una forma de discriminar, más o menos, ¿no? Una idea de discriminación. Vamos con esta cuarta pregunta del caso primero. ¿Qué tipo de actitud frente a la cultura aplicarías? A ver, ¿qué tipo de actitud, si te pasara a ti esto, a ver, qué tipo de actitud frente a esta actividad de cultura aplicarías? ¿Por qué? Profesor, A ver, ¿esa pregunta es personal o sea, tengo que responder yo o es en general? no, es personal, es el que quiera participar, pues, ¿no? Ok. Obviamente. ¿Quién desea, a ver, dice, ¿qué tipo de actitud frente a la cultura aplicarías?
A ver, ¿cómo cambiarías esta situación? ¿Alguien puede explicarnos ahí? A ver, ¿qué nos comenta Azumi? A ver, vamos con Melgarejo, ahí está pensando. La pregunta dice, ¿qué tipo de actitud frente a esta cultura aplicarías a esta situación? ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué actitud tendrías frente a esta situación? A ver, coméntanos. Ya, ahí está el Ah, caso. A ver, Melgarejo. si yo fuera Alessandra A ver, claro, vamos a suponer, ¿ya? o como una compañera de Como una compañera, vamos a ponerlo como una compañera. bueno, le llamaría la atención, le dijera a las autoridades del colegio lo que está haciendo, Claro, que es discriminación, y le llamaría la atención. muy bien. Bien, entonces, alguien más para... A ver, Valeria Montesa, ¿nos puedes hablar sobre esta pregunta? ¿Qué tipo de actitud asumirías frente a esta realidad o a este caso, ¿no? ¿Qué cultura aplicarías ahí? No sé, profesor, no entiendo bien la pregunta. A ver, ¿qué tipo de actitud? O sea, ¿cuál es la actitud que tú demostrarías frente a esta realidad? Ya, más claro, ahí está. Bueno, si yo fuera Alexandra, me daría cólera que las personas me critiquen por como sea. Y tal vez ignoraría porque sería tonto perder el tiempo con esas personas que te faltan el Ujú, respeto. Pero tampoco permitiría que pues me falten el respeto. ujú, claro, Podría muy bien, ¿no? comunicarles a mis papás o Claro, ¿no? Entonces, no sé. bueno, tiene sentido, ¿no? Entonces, frente a esta actitud, pues la manera correcta, ¿no? Si ocurre este tipo de discriminación, pues tratar de comentar con los padres, ¿no? Y cambiar esta realidad, pues, ¿no? Que tenemos nosotros en cuanto a la discriminación. Bien, vamos con la número 2, caso número 2, todavía tenemos tiempo. Vamos a leer esta carta. Ya esto le escribió una niña de 10 años. Les voy a leer un momento. A ver, dice, esta es una carta, ¿ya? Leamos esta carta. Vamos a conversar un poco y vas a contestar la siguiente pregunta. La carta decía, niña de Chincha, a mí me da miedo ir a la ciudad porque allá nos molestan. En Lima a mí me han molestado diciendo que soy negra. Yo nunca he tratado mal a nadie y ellos me tratan mal. Nos dicen ordinarios y creen que uno es menos que ellos. Los blancos siempre lo critican a uno porque uno es morena, entonces a uno le duele. María José se llama esta niña, tiene 10 años, vive en Chincha. A primera vista no se diferencia, ¿no? Con los niños, mayormente es parecido a cualquier niño de su edad, pero su sangre chinchana le ha valido conocer de cerca la discriminación. Esto ocurre según el periódico o el diario La Nación, lo escribió esta carta, ¿no? Que esta niña manifestaba con respecto a su realidad. Entonces, lo vuelvo a repetir, vamos a repetir una vez más, ¿ya? Dice, a mí me da miedo ir a la ciudad porque allá nos molesta. En Lima a mí me han molestado diciendo que soy negra. Yo nunca he tratado mal a nadie y ellos me tratan mal. Nos dicen ordinarios y creen que uno es menos que ellos. Los blancos siempre lo critican a uno porque uno es moreno o morena en este caso. Entonces a uno le duele, ¿ya? Esta niña se llama María José, tiene 10 años, vive en Chincha. A primera vista no se diferencia mayormente de cualquier niña de su edad, pero su sangre chinchana le ha valido conocer de cerca la discriminación. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué opinas sobre la carta? ¿Alguien quiere opinar? A ver.
¿qué opinas sobre la carta que ha escrito esta niña? ¿Alguien lo puede de repente... Profesor, A ver, tu apellido. Vidaurre, Vidaurre, a ver, ¿qué opinas sobre esta carta? en esta carta sucede una discriminación sobre una niña que viene de Chincha y Ya. eso es lo que pasa mayormente en nuestro país, la discriminación que, como dice la chica, que otros blancos se creen superiormente porque son blancos y nosotros somos morenos y no podemos ser algo en la vida. Y hay muchas personas que son de provincia y sí son buenos profesionales. Ah, muy bien, excelente. Felicitaciones, Vidaurre. A ver, ¿alguien más desea compartirnos de repente? ¿Qué opina sobre esta carta? A ver, ¿alguien? Bueno, ya Vidaurre nos dijo algo, ¿no? Muy referente al tema. A ver, vamos con Jade. Jade, ¿qué opinas tú sobre esta carta que escribió esta niña de Chincha, ¿no? Todos conocen Chincha, Pisco, Cañete, Nazca, ¿no? Por esa zona del sur. Y mayormente en Chincha, pues se encuentra la gente morena, ¿no? Ya, a ver, coméntanos, Bueno, Jade. no debería haber ese tipo de discriminación y menos porque es una niña, tiene 10 años y para que a esa edad le estén discriminando crea una inseguridad Ah, ok. y está mal. Nosotros deberíamos de cambiar y mejorar. Muy bien, ¿no? Cambiar la mentalidad. Excelente, buenas opiniones. Vamos con Angelina Bueno. A ver, vamos con Angelina Bueno. Todos participan. Y Angelina Bueno, ¿qué opinas tú sobre esta cartita que envió esta niña que ya desde 10 añitos ya está sufriendo discriminación? En el Perú, obviamente, ¿no? Y muchos Pues bueno, países. como ya han dicho mis compañeras, no deberían de discriminarla solamente porque viene de provincia, ¿no? Ujú. Creo que tal vez deberían primero saber cómo es ella, qué clase de persona es. Así no deberían discriminarla porque es de provincia. Además que le hacen un daño a ella, Ujú. ¿no? La hacen sentir mal y como ella dice, a uno le duele, ¿no? Ujú. Ya no deberían hacer eso. Muy bien. Creo que todos estamos siendo concientizados, ¿no? Ahí vamos viendo esta realidad. Ya, entonces, esa es una opinión que tú vas a escribir ahí, ¿no? ¿Qué opinas sobre la carta? Obviamente ya dijeron ustedes, ¿qué opinan? Eso fue la primera pregunta. Vamos con la segunda. Dice, ¿qué opinas tú de la situación de María y José? Ahí es algo, ¿no? A ver, ¿quién los puede opinar ahí? ¿Qué opinas tú? María y José, pues se llama la niña, ¿no? La que escribió esta carta. A ver, vamos con Zulema. Zulema, puedes comentarnos. Dice, ¿qué opinas tú de la situación de María y José? María y José, perdón. Ante esta realidad que ha pasado, ¿no? ¿Me escuchas, Zulema? Zulema, ¿me escuchas? Ya, está sin audio, creo. Vamos con Peñalosa. Peñalosa sí me escucha, ¿no? Peñalosa, ¿sí me escuchas? Sí, profesor. Ya, coméntanos, a ver, ese caso de María José. ¿Qué opinas tú de la situación de María José ante esta discriminación? La verdad, profesor, no me parece cómo la trata la gente solo por ser de provincia. Y yo creo que ella tiene que tener un poco más de voluntad en creerse en ella misma. O sea, que tenga la cabeza en alto y no escuche las críticas de los demás. Muy bien, Que ¿no? solo piense en ella misma. Ujú. Muy bien. Ya, muy bien. Peñalosa, muy bien, Peñalosa. Profesor, yo tengo que opinar. A ver, Morales, opina. Bueno, yo creo que no se le debe discriminar a nadie ni por provincia, ni por el color de piel, ni por nada de eso. Como usted dijo, todos somos iguales, no en el sentido, no en todos los sentidos psicológicos, no en el sentido
de que nadie tiene, o sea, nadie puede ser discriminado por algo, no por su forma de hablar o por la forma de vestirse o algo. El Perú debe cambiar eso y seguir para adelante. Y le están haciendo un daño a la niña ya que tiene 10 años y va a hacer con eso. Y va a tener traumas más adelante y puede afectarle psicológicamente. Muy bien, Morales, excelente, ¿no? Creo que son opiniones las cuales tú puedes plantear acerca de este caso, ¿no? Entonces, recordemos que esto ya, ¿no? De una de otra manera, pues a la niña ya le va a fomentar dentro del aspecto psicológico, un trauma, como dijeron ustedes, porque ya desde pequeña está asumiendo la discriminación. ¿Ya? Vamos con esta tercera pregunta. Dice, ¿cuál sería la solución para que esto no vuelva a suceder? Creo que hay un parecido al primer caso, ¿no? A ver, ¿alguien quiere opinar? De repente Alexander Bustamante participa y gana tu notita. Dice, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál crees que sería la solución conveniente para que esto no vuelva a suceder? Pues para este caso sería hablar con los padres o para que enseñen educación, porque, o sea, como dicen, nadie puede ser juzgado por cómo te ves o cómo eres, porque uno sabe cómo es en realidad. Claro, ¿no? Entonces la solución es, de repente, si sucede esto... Crisóstomo, ¿puedo hacer otra solución, profesor? A ver, Aldair, ¿no? Crisóstomo. También, como dice mi compañero, hablar con los padres, con los profesores, así también. Claro. A la gente de su alrededor también, conversar. Y buscarse amigos que no fueran así como dice, que le molestan. Hay gente que le molesta. También podría buscar amigos que no, también. Porque hay mucha gente afuera, Podría ser que ella se encontró con la mala gente, pero hay también buena gente que puede ser su amigo y así. Puede ayudarte. No le pueden molestar. Claro, le pueden ayudar. Muy bien, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que esto siempre va a suceder. En la sociedad se va a manifestar este tipo de discriminación. Pero la idea es, como ustedes dicen, pues, ¿no? Concientizar a la gente sobre este tema, tratar de que la gente conozca, se enfoque en querer aprender un poco más de nuestra cultura para conocer nuestra realidad. Entonces, esto nos va a ayudar de una de otra manera. Creo que estos dos casos nos ha servido, ¿no? ¿Alguien puede opinar qué le pareció estos dos casos o de qué manera, pues, puede asumir esta realidad? A ver, vamos con... Milla, vamos con Milla, Yasmín Milla. Milla, ¿qué opinas al respecto de estos dos casos? A ver, una opinión personal, pues, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a estos dos casos? ¿Qué planteas tú de repente? Algo personal, que tú pienses, de repente plantear algo, bueno, de repente una solución o de repente algo que te hizo reflexionar estos dos casos que has visto, de repente puedes cambiar de mentalidad o ver algo, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, coméntanos, Milla. Mía está pensando, vamos con Ariana Saña, ¿estás ahí? Ariana. Sí, profesor. A ver, coméntanos, Saña, ¿qué te parece estos dos casos? ¿De qué manera te ayuda o no sé, ¿no? A ver, ¿qué opinión tienes al respecto? Yo pienso, profesor, que ninguna persona debe ser discriminada por su tono de piel, religión, idioma, ya que todos merecemos ser respetados. Y en el caso acá de la niña, no me parece que le estén discriminando solamente por su tono de piel, ya que es una niña muy pequeña, solo tiene 10 años y puede crecer con baja autoestima, traumas y es muy malo para ella, profesor. Muy bien, Saña, excelente, buen comentario. Profesor. A ver, ¿quién desea comentar algo más ahí, por favor? Profesor. Para terminar ya. Coméntanos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí.
¿Usted bueno, en algún salón o alguna clase que ha dado, ha encontrado alguna persona que, digamos, tiene rasgos de una persona que discrimina? Bueno, obviamente que sí, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Muchas veces hay adolescentes, más o menos entre cuarto, quinto, he observado que sí hay chicos que de una de otra forma discriminan, pues, ¿no? A veces, como le digo, te tratan de repente por una... Hay varios aspectos que ellos te califican, por ejemplo, en algunos casos te hablan de esta palabra siempre lo he escuchado. Para mí pienso que es una discriminación. Cuando yo he escuchado siempre este término que la mayoría de los jóvenes lo dice, eres mongolito. O sea, sí, cuando realmente tú no sabes hacer algo, ya te discriminan con esta palabra, mongolito. No sé para ustedes qué Gol. significa esa palabra. Aún los jóvenes lo dicen, ¿no? Creo que este término no es un término adecuado para tratar a una persona. Esto siempre lo he escuchado. Y bueno, yo digo, ¿por qué esas personas discriminan o hablan ese término? ¿Por qué? Porque de una de otra manera no están informados, hablan por hablar, no se informan, no saben qué significa. Pues yo veo, ¿no? Esa realidad y siempre yo en mí obviamente no les digo, ¿no? O sea, siempre les digo, no, respeta a tu compañero, les hablo. Pero ciertamente de una de otra manera, yo como padre tengo un hijo que tiene un rasgo con respecto a que esta persona tiene un término, la palabra es síndrome Down, ¿no? Creo que usted lo conoce. Pero cómo yo escuchar este término y decir una condición de una persona y tratarle a otro con esa misma condición que quizás no lo es, entonces es una forma de discriminación. Es una forma de decir, no lo sé si lo dicen pensando o quizás será su adolescencia, no lo sé, pero de una de otra manera sí, están discriminando. En algunos casos he escuchado con esta palabra, mongolito, ¿no? Otros términos también he escuchado, serrano. Sí, yo he escuchado muchas veces que hay muchos jóvenes que netamente, inclusive he visto que vienen de provincia a estudiar aquí a la capital y he tenido en el aula alumnos y ahí también he escuchado este término, le dice serrano, así como le decía, vete a la sierra, ve a comer tu cancha, tu mote, así le decía. Pero de una o de otra manera, a pesar que le hemos concientizado, que le decimos, aún lo siguen hablando. No sé, a ver, ¿ustedes qué opinan al respecto? Profesor, Profesor, ¿le puedo hacer una última pregunta? A ver, antes de esto, ¿quién iba a hablar? Zulema, no creo que Zulema o... Profesor, Sí, comenta. ¿le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Sí, comenta. El término de mongolito se refiere al término mongol, o sea, en sí, el término concreto, el término base. Y un mongol es viene de Mongolia, que es el que pertenece a ese país. Así que está mal dicho el término. Claro. Solo quería comentar eso. Por eso, yo digo, estas personas no están informados, no tienen conocimiento de lo que están hablando. Para yo hablar una palabra o tratar de discriminar a otro, lo digo quizás en el momento sin saber. Como dijo la alumna, ese es cierto. La palabra mongolito, a ver, ¿por qué se les califica a los niños con síndrome de Down que son mongolitos? Pero no es la palabra. La palabra técnica es decir que tiene una enfermedad con síndrome Down. Pero cuando tú tratas a una persona de mongolito, el término sí es porque ¿de dónde deriva este término? De Mongolia. ¿Por qué? Porque estos niños tienen un rasgo parecido a estas personas de ese lugar. Por eso se denomina así. Pero cuando tú vas a hablar fuera mongolito, no te lo dicen por el término, sino te dicen por la condición. Entonces es una forma de discriminar, creo yo ahí. Entonces creo que ya está claro, ¿no? A ver, ¿cuál es la pregunta, la otra que decías tú? Profesor, una pregunta. Usted, digamos, observa o ha visto casos de discriminación y cómo se siente al no poder hacer nada. Lo puedo poner más personal, ver discriminación a su hijo y no poder hacer nada prácticamente. Digamos un ejemplo, tú lo puedes ver, pero no puedes hacer nada. ¿Cómo se sentiría usted, doctor? De una forma personal, obviamente que en el momento pues uno se siente mal, ¿no? Uno, bueno, dice, ¿no? Bueno, me siento emocionalmente mal,
¿Por qué? Porque pues me preocupo ante todo por la situación de discriminación en primer lugar. En segundo, me preocupo por estas personas, por los alumnos que no están concientizados. Quizás esto viene, no sé, puede ser de barrio, ¿no? Tal vez lo ha escuchado dentro de su medio, será parte de su adolescencia, no lo sé, o tal vez los padres en algún momento, o la educación, la falta de educación, ha sido que esta persona pues no esté bien informado, no esté bien enfocado en lo que es el respeto a las personas, ¿no? Entonces, yo de una forma personal te digo que sí, ¿no? Me siento mal porque pues vemos una realidad muy difícil. Muchas veces nosotros como ahora, yo les puedo plantear, ¿no? Les estoy planteando cuál es, por ejemplo, los problemas cuando ocurre discriminación, ¿no? Entonces, a pesar que se les habla, a pesar que se les educa, muchas personas todavía no tienen esa mentalidad de querer cambiar. Siguen en lo mismo discriminando y discriminando como que esto fuera algo de la vida cotidiana que es normal. Pero como dijo ahí este caso, de una de otra manera están hiriendo a estas personas, ¿no? De una de otra manera causa un impacto en una persona. ¿Por qué? Porque esto no lo ayuda a crecer de una manera personal. No te va a ayudar. No solo en mi caso, ¿no? Puede haber muchos casos, muchas personas que son discriminadas por su condición física, de repente tienen un defecto. Entonces, de una de otra manera, los jóvenes actualmente se valen de ese defecto para poder discriminarte. Y siempre te lo dicen, no les interesa si te duele o no te duele, simplemente lo van a decir, ¿ya? Entonces, ponte a pensar tú, aquí, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestra realidad? ¿Por qué los jóvenes no cambian? ¿Ya? Porque, Profesor, ¿puedo opinar a ver, sobre lo que acaba de decir? a ver. Mayormente hoy en día los jóvenes se sienten inseguros y por eso existe el término bullying, ya que podrían tener problemas de autoestima ellos mismos o en su casa, porque yo he visto casos de algunos bullies que sufren maltrato físico por sus papás y lo digo por experiencia propia que he visto, mucho de verdad, mucho. Y por eso digo que mayormente ambos están sufriendo, el que está siendo bulleado y el bullying. Ujú. Claro, o sea, es una forma, ¿no? De cómo manifestar lo que te ocurre en tu casa. Si tú sufres maltrato, como dijo la alumna, tienes problemas, donde tú desahogas ese problema, tal vez en tu casa no lo puedes hacer, vas al colegio y tratas a otras personas como mejor te parezca. De esa manera te estás liberando. Ese es el detalle, ¿no? El bullying netamente es parte de esto, de la discriminación, ¿no? Y todos netamente en algún momento vamos a tener que pasar, sí o sí. Aún a pesar que es una persona sana, te van a ver un defecto por ahí y te lo van a decir. Y de una de otra manera pues te va a doler, ¿no? Lo que te dicen, en algunos casos, como tú dijiste hace un momento, el alumno lo va a asumir, no le interesa, no sé. De repente tienen su autoestima elevada, muy bien, pero hay otros que no. Otros sí lo van a tomar como un golpe, de repente así, como este ejemplo, esta niña, ¿no? Entonces, hay situaciones que no todas las personas, en este caso, van a tratar de aceptar cuando ocurre bullying, cuando ocurre discriminación. Siempre se va a tener, como dijo una alumna, van a vivir cohibidos, van a vivir aislados, con traumas. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que nosotros planteamos ahora es que tú aprendas, conozcas. Yo que conociendo esta realidad, conociendo los problemas, ¿vas a tratar mal a otras personas? No creo en la vida. Salvo caso que por ahí se te ocurra decirlo, quizás sin pensar se puede pasar. Pero ahora que tú que estás siendo fomentada, que estás siendo hablada, que estás viendo realidades, estás conociendo la realidad del Perú, ¿crees que lo puedas hacer en la vida? Porque a mí me han concientizado y me han dicho que esto no debe ser así. Pero aún, sin embargo, en el Perú y en otros países, en muchos lugares, ocurre esta situación por muchos problemas, ¿no? No solamente por problemas en casa, sino por maltrato, por cosas que de repente de niños nos han herido, nos han dicho. Y así como nos han dicho, yo voy a insultar a otros como a mí me han tratado, yo lo voy a tratar. Entonces son cosas que a veces, lamentablemente, en esta realidad en que estamos viviendo va a tener que suceder, ¿no? Hay cosas que nosotros en este caso, si nosotros estamos pasando y estamos aprendiendo hoy a valorar a las personas, no, aún a pesar que tengan sus condiciones, primero pensar, ¿qué es lo que le voy a decir?
de qué manera lo voy a hablar, no decir por decir las cosas, ¿no? Entonces, si yo estoy preparado y estoy enfocado y estoy recibiendo una educación, voy a tratar a otras personas en la vida, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho énfasis en esto, que la discriminación actualmente es un problema pues, generalizado, ¿no? Que quizás en el futuro tal vez pueda cambiar, ¿no? Entonces, son cosas que todavía vamos a seguir viviendo, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, me parece un muy bonito tema. Faltaría el tiempo para debatir, pero muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por su comentario. Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, ¿no? Que el saber valorar a la persona. Profesor Macha. A ver, opina. No, quería enviarle la actividad, ya terminé. Ok, muy bien, me parece excelente. Envíalo. Ya, ¿no? profesor, pero también ya se lo envié, profe. Ok, gracias. Profesor, pero puede o sea, ¿puede poner el título un ratito? Ya, ok. Ya, ahí está, diversidad Profesor, cultural. no tenemos que hacer un mapa, ¿verdad? No hay mapa ya, solamente responder las preguntas y los casos que hemos visto, nada más, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? De repente alguien que desea comentar o de repente puede opinar o... Profesor, quería comentar yo una última cosita. A ver, muy bien, me parece bien, excelente, tenemos tiempo. A ver, coméntanos. Mayormente los traumas que sufres los traumas infantiles que tienes, porque todos, la mayor parte de todos han sufrido eso, se refleja en el comportamiento que hoy tienes. Depende. ¿Ya? Eso solamente quería aportar. Muy bien, ¿no? Entonces necesitamos realmente, pues, ¿no? Si eso ocurre, pues tratar de que estas personas reciban una ayuda psicológica, ¿no? Porque por esto, pues, ¿no? Por esta mentalidad, quizás como dijo, si en algún momento hemos sido lastimados, hemos sido de repente maltratados de niño, entonces es necesaria una ayuda psicológica para poder salir de esa situación. Porque en la realidad habemos, ¿no? Muchas personas que quizás no nos interesan porque, como decía hace un momento, si a mí me trataron mal, yo voy a seguir tratando a cualquier persona como mejor me parezca. Entonces, tenemos que tener más énfasis en esto, ¿no? Porque si yo voy a seguir llevando toda una vida, una carga, una herida que está aquí, si yo he recibido maltrato, entonces eso te va a lastimar a ti, va a lastimar a tu familia, va a lastimar a otras personas. Entonces, la idea que si tú estás pasando por estos casos, como dijo la alumna Zuli, lo vivió en carne propia, es un familiar que está pasando, pero hay que tratar de brindarle ayuda, aconsejarlo, ¿no? Cómo puede salir de esta situación, porque si no mejora, no sana de esta realidad, en el futuro va a generar problemas, ¿ya? Como ya lo dijo la alumna, ¿no? De qué manera se expresan estas personas que sufren por traumas psicológicos o problemas familiares, o no sé, ¿no? Tantos casos, ¿no? Que han ocurrido, inclusive, pues en otros países, ¿no? Gente o personas que han sufrido de bullying. Mira, esto es verídico. En Estados Unidos, por ejemplo, una persona que había sufrido de bullying, bueno, ¿qué se metió en la cabeza? Fue al colegio, ¿no? Agarró un arma de su papá, que pues trabajaba de seguridad, fue al colegio y metió, disculpando la palabra, disparó a todo el mundo que estaba ahí. Imagínense, ¿por qué razón? Por eso, porque sufrió bullying, no sabía cómo descargar ese dolor, ese sentimiento que está ahí, inclusive ya es como un globo, ¿no? Demasiado aire, demasiado agua, ¡pum!, revienta. Y eso es lo que pasó. Muchas personas cometen ese error, ¿no? Profesor, en Estados Unidos también mataron a un señor que era de piel oscura, 2 policías lo mataron y estuvieron presos, claro, no, pero hubo protestas varios días en Estados Unidos. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay discriminación. Sí, es cierto, yo también lo vi ese problema de este policía por un afroamericano, ¿no? Por su condición. Era un encubierto, profesor. Bueno, ya ves, entonces hay condiciones, ¿no? En las cuales todavía se incurre en esta situación de discriminar, de maltratar a la persona, ¿ya? Bueno, chicos, hasta ahí quedamos. Muchas gracias por sus aportes. Creo que ha estado un tema muy bonito. Profesor, Sí, coméntanos. ¿Alguna pregunta hasta profesor, ahí? disculpe que le interrumpa. Si hemos hecho un mapa, igual se lo podemos enviar, ¿no? Ok, no hay problema. Si lo has hecho, mándalo. No hay problema, no hay problema. Todo vale. ¿Ya? Entonces, chicos, nos estamos viendo. Esto está en plataforma. Los que desean observarlo, pueden verlo. Ya está en plataforma. Ya el PDF solamente. El audio, el video lo va a mandar después. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta de repente para terminar ya? Nada. Bueno, chicos, entonces,
Ha sido un gusto. Muchas gracias por su participación. Gracias. Ya nos estamos viendo entonces. Cuídense todos, cuídense. Chao, muy bien. Hasta luego, profesor. Gracias, Hasta luego, gracias, chao. profesor. Hasta luego, cuídese, profesor.